Hoy vamos a ver teoría celular. Los últimos días hemos estado hablando de las partes de la célula y de algunos científicos que definieron bien el concepto de lo que es la célula. Aquí vamos a ver las diferentes teorías en las que se basaron para llegar al concepto final de lo que hoy conocemos como célula. Fíjense bien. Dice, explica la constitución de los seres vivos sobre la base de células, el papel que éstas tienen en la constitución de la vida y en la descripción de las principales características de los seres vivos. Así como el átomo es la partícula más pequeña de la materia, la célula es la partícula más pequeña de los seres vivos, ¿sí? Esta constituye la vida, el inicio de la vida. Acuérdense que una vez cuando vimos los niveles de organización del sistema de los seres vivos, vimos que las células o el conjunto de células componen tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. Por eso la célula es la unidad de vida fundamental para la constitución de la vida en todos los seres vivos. Es la principal característica, ¿sí? Para que haya un ser vivo, un animal, una planta, primero tuvo que haber una célula y ya esa célula, por medio de la reproducción o por medio de las diferentes etapas como la gemación, la gemación, ¿cómo se llama esta? La bipartición, que no sé si se acuerden, pero ese tipo de reproducción es cuando se dividen las células y forman dos nuevos individuos. Eso por lo regular la tienen las plantas o las esponjas o las estrellas de mar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, repitiendo o recapitulando, la célula es la característica principal de todos los seres vivos, de todos los que pueden existir. Entonces iniciamos. Fíjense que dice, al inicio del siglo XVII, Marcello Malpighi realizó sus investigaciones sobre la organización vegetal. Determinó una pequeña estructura que más tarde sería denominada en referencia con la propuesta de Robert Hooke. Robert Hooke fue el primer científico que denominó o propuso un término para estas células pequeñas, o en ese caso, para una partícula pequeña que él había observado en el microscopio, y le llamó cellulae. ¿Sí? No tenía todavía el concepto que hasta ahora conocemos ni el nombre. Dice, pero los bajos fundamentos que ésta presentaban se creó una controversia sobre si la célula era lo que se definía como un ser real o una cavidad. Hagan de cuenta que creían que las células eran todas las cavidades que podían existir en los seres vivos y no era como tal algo que podía crear vida. Entonces, cuando Robert Hooke propuso esta teoría sobre la célula pues todos entraron en controversia y no creían en lo que Robert Hooke decía. Decían que la teoría no era válida porque en sí no era algo que creaba vida, solamente era un hueco que existía, bueno, eran pequeñas cavidades que existían en los seres vivos. Consecuentemente se logró establecer que aquello que observaba era lo que hoy se conoce como la pared celular. Entonces, él no estaba observando la célula como tal, estaba observando la pared celular. Acuérdense que la pared celular es todo lo que recubre a la célula y tiene como objetivo protegerla. Con la consecreción de este tema se logró establecer que la célula era completa y compleja, lo que fomentó el interés sobre la membrana celular y núclea. Ya cuando vieron que Robert Hooke tenía en sí parte de razón, pues entonces todos los científicos empezaron a estudiar y a querer estudiar la célula y decían, vamos a ver qué más le podemos agregar o qué más podemos descubrir sobre las partes de ella. Entonces, en los principios de la célula, en uno de los primeros científicos que logró captar esta pequeña partícula fue Carlos Box. Fue en 1980 y establecía una capacidad biológica de las células primitivas para realizar actividades de funcionamiento genómico. Y fue de esa fundamentación que se las pudo clasificar como bacterias, eucariotas y arqueas. Acuérdense que las bacterias, las
eucariotas y las arqueas son unicelulares. Y él creía que lo que había observado eran células. Lo que no sabía es que después se daría cuenta que eran seres vivos y que eran seres unicelulares. Llegó a obtener este conocimiento gracias a que se centró en sus estudios en el llamado ARN. Acuérdense, el ARN son las hélices del ADN. Y dice, el cual en una consecuencia que está en todos los seres vivos. Con evolución lenta, donde se puede arrastrar cambios evolutivos en los organismos. Acuérdense que el ADN, ustedes pueden tener en su ADN genes recesivos. Esos genes recesivos van a identificar o van a tener características de familiares de antepasados, por ejemplo, sus abuelos, sus bisabuelos. Y esto que tenía que ver con la célula, pues la célula también cambiaba. ¿Sí? Si cambiaba su ADN y cambiaba su ARN, la célula por lo tanto también tenía que cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evolución de los organismos hizo que las células evolucionaran con ellos también. Entonces, si por ejemplo antes el ser humano no tenía la capacidad cognitiva y ahora la tiene, pues fue gracias a que las células evolucionaron junto con los seres vivos. Y luego Robert Hooke, que es uno de los precursores sobre este tema de la célula, observó una muestra de corcho bajo el microscopio. Hooke no vio células como tal. Y como lo conocemos actualmente, él observó que el corcho estaba formado por una serie de celdillas de color transparente. ¿Sí? Hagan de cuenta como si hubiera visto un panal de abejas, ordenadas de manera semejante a las células de una colmena. ¿Sí? Eran muchos hexágonos. Él le llamó celdillas a esto. Dice, para referirse a cada una de estas celdas, él utilizó la palabra célula. Tiempo después, este proceso sería realizado por otros científicos con evaluación microscópica, de manera que se pudo visualizar correctamente el modo de funcionamiento de cada una de estas celdas formadas. Él puso un pedazo de corcho en el microscopio y al observar detenidamente se dio cuenta de que el corcho estaba formado por celdas. A esas celdas transparentes les puso celdillas, ¿sí? Entonces, ahí, después de observar ese tipo de celdillas, él le puso el nombre de célula, ¿sí? Antes, acuérdense que Woolf le puso cellulae. Robert Hooke estableció y definió el concepto de célula como tal. Y luego viene Leeuwenhoek, ¿sí? Usando unos microscopios simples, realizó observaciones sentando las bases de la morfología microscópica. Fue el primero en realizar importantes descubrimientos con microscopios fabricados. Él fabricaba sus propios microscopios para observar ciertos tipos de seres vivos cuando eran pequeños y observaba lo que le llamaba la atención a Leeuwenhoek. Él lo podía observar con lo que él había creado en esta cuestión de microscopios, y él creía que con lo que él había inventado podía observar muchas cosas, hasta que pues, lo que conocemos en la actualidad pues tiene un lente súper potente, y lo que había creado Leeuwenhoek pues seguramente vamos a suponer que era como una lupa, ¿sí? Pero para él fue un gran hallazgo y se le reconoció como un gran descubrimiento, porque pues en ese entonces no existía ningún microscopio. Dice, desde 1674 hasta su muerte realizó numerosos descubrimientos, introdujo mejoras en la fabricación de microscopios y fue el precursor de la biología experimental, la biología celular y la microbiología. Por eso les digo, los avances y las aportaciones que Leeuwenhoek hizo hacia el microscopio son hasta la fecha relevantes, y se sigue tomando en cuenta la producción o este tipo de aparato que inventó él, que él le llamó microscopio, pero ese microscopio no tenía como tal la potencia que tienen los de ahorita, pero gracias a él se pudo transformar el microscopio hasta lo que podemos conocer el día de hoy, lo que ustedes pueden ver en el laboratorio, etcétera. Dice, a finales del siglo XVIII, Xavier Bichat, de la primera definición de tejido, ¿sí? Él descubrió o vio las primeras
uniones de las células, y es ahí cuando dijo, el conjunto de células forman tejidos, y el conjunto de células con una función semejante forman un tejido. ¿Cómo es esto? Ya lo habíamos visto en los niveles de organización. Hagan de cuenta que las células que sirven para la digestión se juntan y forman el tejido digestivo, ¿sí? Todos los tejidos digestivos forman el aparato digestivo. Dice, más adelante, en 1819, Meyer le da el nombre de histología a un libro de Bichat titulado Anatomía General aplicada a la fisiología y a la medicina. Hagan de cuenta que Meyer, no sé si sepan lo que es la histología es la ciencia que estudia las células. Entonces hagan de cuenta que él empezó a leer los libros de diferentes autores y luego llegó a un concepto tan general de todo lo que había estudiado esta persona que era Bichat y dijo, no, es que esto es histología, porque estás estudiando a las células. ¿Qué tenía que ver con fisiología? Acuérdense que la fisiología estudia las partes del cuerpo humano. Entonces, por lo tanto, está relacionado con las células, con los tejidos, con los sistemas y con los órganos. Y luego, dos científicos alemanes muy importantes que lo van a ver, si es que se enfocan a esta rama de las ciencias, Schwann, histólogo y fisiólogo, y Schleiden es un botánico. Hagan de cuenta que ellos tenían su propia comunidad de científicos, eran como grupos que estudiaban ciertas cosas. En este caso se enfocaron a la estructura microscópica de animales, de plantas y de algunos seres vivos en personas. Entonces hagan de cuenta que ellos se pusieron a estudiar las células, se pusieron a estudiar las células animales y quedaron en la conclusión y observaron que las células tenían un núcleo, ¿sí? Acuérdense que en el núcleo se guarda su información genética, ¿sí? Entonces se dijeron, todas las células tienen un núcleo. Empezaron a estudiar la célula de las plantas y se fijaron que también la célula de las plantas tenía un núcleo. Entonces, por lo tanto, bueno, claro que más adelante se identificó que el núcleo tenía ADN y ARN, ¿verdad? Pero en ese entonces definieron el concepto de núcleo porque lo descubrieron en las células de algunos animales y plantas. Ellos juntos publicaron ciertas obras e investigaciones que hicieron sobre la estructura y el crecimiento de las plantas. Gracias a esto se pudieron adjuntar todas también la de los animales y también pudieron descubrir que las células ayudaban al crecimiento de los animales y las plantas. Ellos se enfocaron mucho a los principios de la teoría celular, por eso lo mencionamos aquí. Estamos viendo diferentes leyes o diferentes científicos que aportaron a la teoría celular. Entonces hagan de cuenta que ellos hicieron dos aportaciones muy importantes. Dicen, todos los seres vivos están formados por células o productos secretados por células. La célula es la unidad básica de organización de la vida. Les voy a poner unos videos y en estos videos ustedes podrán ver algunas características de la teoría celular. Una de las instituciones científicas más prestigiadas del mundo es la Royal Society de Londres, fundada en 1660, a la que han pertenecido los científicos más prominentes del mundo, como Robert Hooke e Isaac Newton, y en su interior se encuentran retratos de algunos de ellos. En cierta ocasión, durante la noche, en uno de los pasillos se escucharon murmullos provenientes de los retratos de tres grandes científicos del siglo XIX, Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, quienes conversaban sobre los postulados de la teoría celular que a continuación escucharás. Theodor, ¿te acuerdas cuando cenamos en Berlín en 1838 y te platiqué que después de observar al microscopio una gran variedad de tejidos vegetales
encontré que todos ellos estaban formados por unas estructuras similares? Sí, Matías, como buen botánico que eres. Yo te comenté que había visto algo similar en tejidos embrionarios y cuerda dorsal de renacuajos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de las coincidencias que había entre las observaciones que hicimos en tejidos animales y vegetales? Y para corroborarlo, me invitaste esa misma noche a tu laboratorio en el Instituto Anatómico de Berlín para que observara tus preparaciones. Y no pudiste disimular tu asombro al ver que eran muy parecidas a las estructuras que habías visto en vegetales. ¿Recuerdas todas las discusiones que tuvimos para ponernos de acuerdo y llegar a las generalizaciones de nuestras observaciones? ¿Cómo podría olvidarlas si gracias a ellos logramos llegar a las conclusiones que años más tarde cambiarían el rumbo de la biología? ¡Ey! ¿Se refieren a la teoría celular? ¡Por supuesto! Nosotros somos los creadores de la teoría celular. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy Rudolf Virchow, médico patólogo, y están equivocados porque yo también contribuí aportando los resultados de mis observaciones hechas al microscopio en tejidos humanos enfermos, en los cuales vi cómo las células nuevas provenían de otra célula preexistente. Nosotros en 1839 concluimos que todos los seres vivos están formados por células, por lo tanto, son las unidades estructurales de todos los organismos y corresponde al primer postulado de la teoría celular. Y también es la unidad fisiológica de todos los organismos, o sea, que la célula es la que realiza todas las funciones de un ser vivo, como la respiración, digestión, excreción, etc. Yo aporté el principio de origen, el cual dice que todas las células provienen de otras células. Omnicélula es célula. O sea, ¿que hay un tercer postulado? Sí, con el que yo contribuí en 1858. Schleiden y Schwann, que se conocieron en vida, y Virchow, de manera independiente, desarrollaron desde distintos campos las bases de la teoría celular y formularon los siguientes 3 postulados. Primer postulado: la célula es la unidad estructural, o sea que todos los seres vivos están formados por células. Segundo postulado: la célula es la unidad fisiológica, es decir, que es la encargada de realizar todas las funciones de un ser vivo. Tercer postulado: la célula es la unidad de origen, por lo tanto, toda célula proviene de otra célula preexistente y semejante a ella. Omnicélula es célula. Les voy a poner el otro video. La célula es la presencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los monjes en aquel entonces. Por esta razón las llamó células, que proviene del latín cellula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos o células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes biconvexas con más de 250 veces de aumento,
Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día, él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René Dutrochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleiden, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Al año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Se reunió con Matías y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Una discusión surgió ante ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él las células surgían de manera espontánea. Fue entonces en 1858 cuando otro científico llamado Rudolf Virchow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular, tal como se considera hoy, puede resumirse en 4 posiciones. Primero, absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula, unicelulares, o de varias células, pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segundo, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo, y es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. Ok, chicos, espero que haya quedado claro el tema de la teoría celular.